Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy sobre inteligencia artificial generativa, un tema que está en tendencia y que, como pudieron ver en la invitación o en las piezas que les estuvimos compartiendo, va a ser muy didáctico desde el tema de cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de las empresas. Mi nombre es Emanuel Acevedo, actualmente soy el Marketing Specialist de Software One y junto a mí está el invitado de honor, Giovanni Saray, quien es nuestro gerente de estrategia en Colombia. Gio, bienvenido. Muchas gracias, muy buen día a todos. Un placer acompañarlos esta mañana para hablar de este interesante tema. Nada, ¿qué vamos a revisar en la mañana de hoy? Vamos a ver un poco de tener una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial generativa y cómo podemos sacar provecho de este tipo de tecnologías que están muy de moda en estos días, pero más que esté de moda, es realmente cómo podemos precisamente sacar provecho y aprovecharlas para utilizarlas en diferentes casos de uso, en diferentes escenarios que pueden apoyar a nuestras compañías. Generalmente, siempre nos gusta arrancar nuestras presentaciones con nuestros valores corporativos y en este caso voy a mencionar dos, que son el de pasión y el de foco en nuestros clientes, porque precisamente estos temas van dirigidos a un tema de pasión que tenemos muchos de nosotros por todos estos temas de tecnología, pero más allá de eso también es cómo pueden apoyar y cómo con este tipo de tecnologías apalancamos diferentes procesos y optimizaciones en nuestros negocios. Entonces empecemos por la pregunta más simple para que todos tengamos como el mismo entendimiento inicial. Entonces hablemos de qué es la inteligencia artificial generativa, algo muy simple. Entonces, dentro de lo que conocemos como el campo de la inteligencia artificial, existen diversos subcampos o diversos temas que se pueden trabajar. Uno de ellos es el Machine Learning, para que busquemos cómo podemos tener aprendizaje de máquina. Dentro del Machine Learning está lo que conocemos como Deep Learning, y dentro del Deep Learning es donde encontramos este campo específico de la inteligencia artificial generativa, que al final de cuentas lo que nos va a permitir es crear contenido. Listo, es una creación de diversos tipos de contenido. Esto inició hace ya algún buen tiempo con un tema de textos que pues también es muy usado hoy en día, de creación de textos originales, pero ya también ha avanzado a modelos multimodal, donde no solo es capaz de generar textos, sino es capaz de generar audios, imágenes, incluso videos. Por ejemplo, esa música que estábamos escuchando al inicio, pues es una canción completamente creada por una inteligencia artificial. Entonces, lo que nos permite hacer hoy en día la inteligencia artificial generativa es hacer esa creación de contenido original de diversos tipos, en diversos contextos, a partir de un entrenamiento, un preentrenamiento que se le hizo con una información, con una data, y puede, a partir de ese entrenamiento, crear contenido original ya con el entendimiento que tuvo de ese entrenamiento. Eso es, digamos, lo que podríamos resumir de lo que es inteligencia artificial generativa. Y obviamente, muchos de nosotros, probablemente muchos de ustedes, llegaron a este tema por ChatGPT, ¿cierto? Que se convirtió en una plataforma, en una aplicación de un uso muy alto. Ustedes han visto tal vez por ahí comparativas que dicen que la adopción de esta plataforma ha sido una de las más aceleradas de cualquier otra plataforma en el mercado, incluso comparándolo con redes sociales y demás, donde esta compañía, OpenAI, empezó a trabajar con estos modelos ya hace bastante tiempo,
pero desde el lanzamiento el año pasado de esta plataforma de ChatGPT, con algunas particularidades como que es gratuita, hasta pues tiene una capa interesante gratuita y de libre acceso para cualquier persona, pues digamos que inició una carrera entre los diferentes proveedores de tecnología para tener soluciones similares y soluciones que compitan con este tipo de plataforma. Y pues al final lo que encontramos hoy en día es que tenemos de prácticamente todos los proveedores soluciones que le apuntan a estos temas, porque incluso este no es un tema, desde luego, que se desarrolló recientemente. Este tema venía en desarrollo hace mucho tiempo por distintas compañías, pero creo que el punto de inflexión donde se masificó y donde llegó digamos, al estatus que tiene hoy, que casi todo el mundo habla de esto, fue sin duda este lanzamiento de ChatGPT por esta compañía denominada OpenAI. Y cuando nosotros vemos ChatGPT, para entenderlo también un poco cómo funciona, finalmente ChatGPT es una aplicación, es un frontend, que hoy en día lo encontramos tanto en web como en mobile. Ustedes pueden descargar la aplicación tanto para Android como para iOS y pueden tener su ChatGPT en el celular como una aplicación o en una página web, en un sitio web. Pero eso es simplemente la aplicación. Realmente la magia está por detrás. La magia es que las interacciones que yo tengo en este chat, por detrás las interpreta o las procesa un modelo construido por OpenAI llamado GPT, que es un modelo de lenguaje, un modelo grande de lenguaje que fue entrenado con información que estaba pública en Internet y en diferentes redes sociales hasta más o menos septiembre del 2021. Entonces, esa información se utilizó para entrenar este modelo durante un periodo bastante largo el entrenamiento, de que requirió bastante poder de cómputo y una inversión también bien alta. Y lo que hace el modelo, pues ya es interpretar, tomar ese texto y darnos algunas respuestas basado en el conocimiento que adquirió a partir de esa data con la cual fue entrenado. Recuerden, datos que estaban en Internet, públicos, en redes sociales y en diferentes sitios que se podían acceder públicamente, entre otros Wikipedia, redes sociales como Twitter, como Facebook y demás. En este momento existen dos modelos, dos versiones del modelo, la versión 3.5 y la versión 4, que son la última versión que lanzó OpenAI, y que cuando nosotros interactuamos con ChatGPT y el texto que ponemos acá finalmente le llega a este modelo para que lo interprete y nos dé una respuesta. Entre muchos de los temas o consideraciones que nosotros debemos tener como compañías es que lo que se ha visto es que este modelo GPT y los otros que han desarrollado las demás compañías, pues ya hoy en día este modelo, digamos, es uno de los más conocidos, pero tampoco es el único. Por ejemplo, no sé, Google, Amazon y otra serie de compañías también tienen sus propios modelos, solo que este pues generalmente tiende a ser el más conocido. Y lo que ha pasado es que estos modelos tienden a tener un comportamiento o una característica que se conoce como alucinaciones. Y es que no siempre las respuestas que nos dan, así sean muy convincentes, son verdaderas, ¿cierto? O sea, es decir, puede que me dé una respuesta que luzca muy convincente, bien redactada, con, digamos, un nivel de precisión o de redacción tan bueno que parece muy convincente, pero puede ser mentira, ¿sí? ¿Eso por qué sucede? Primero, porque hay unas configuraciones que podemos tener en estos modelos que van desde decirle que quiero que sea muy creativo
y en esa configuración tiende a crear contenido que puede no ser real. Y la otra consideración es que fue entrenado con información que estaba en Internet. Y ustedes saben que en Internet pues hay de todo, ¿cierto? En Wikipedia, por ejemplo, hay artículos que pues no son verdaderos, ¿cierto? Pueden tener mentiras. Entonces, al final, hay que tener cierto cuidado cuando utilizamos estos modelos porque no necesariamente la información que me van a entregar es verdadera. Y pues obviamente hay varias técnicas que se pueden utilizar y hay varios mecanismos que podemos implementar para disminuir de alguna manera esa probabilidad de que nos genere contenido que no sea real, si es que estoy en un escenario donde necesito ese tipo de respuesta, ¿cierto? Si estoy en un escenario más creativo, como por ejemplo el de diseñar una pieza musical, una imagen, un video, probablemente ahí sí puede servirme que sea súper creativo. Y precisamente aquí lo vemos, ¿cierto? Digamos, la interfaz que probablemente muchos de ustedes ya utilizan y que utilizamos muchos en el día a día para distintas actividades, pues precisamente aquí me permite escoger si quiero usar el modelo de GPT-3.5, el modelo de GPT-4 y ponemos aquí nuestra pregunta y listo, ya el modelo por detrás me responde. Entre las diferencias que encontramos, la cantidad de información que se utilizó para entrenar el modelo de GPT-3.5 versus GPT-4, pues es diferente. En GPT-4 se usó muchísima más información, por lo tanto también se menciona que tiende a ser más preciso en determinadas consultas e incluso puede ser más rápido. Sin embargo, pues también tiene unos temas adicionales, es que si ustedes están utilizando OpenAI, pues esto es un tema que requiere una suscripción, no está como en la capa gratuita que tiene ChatGPT. Entonces, digamos que arranco por acá porque es lo más común, ¿cierto? Lo que muchos de nosotros hemos usado o lo que nuestros usuarios en las compañías, nuestros usuarios de negocio ya empezaron a usar y ya conocen y entonces ya están esperando también ver cómo nuestras aplicaciones, cómo en los desarrollos, en los servicios que tiene nuestra compañía, puede encajar algo como esto, ¿cierto? Ya tenemos como esa inquietud de cómo los podemos utilizar este tipo de tecnologías. Entonces, aquí vienen algunos temas. Lo primero es que a nivel de una persona, o sea, a nivel personal, utilizar ChatGPT o cualquiera de las variantes que hay en el mercado y que pueden ser similares, está bien. Digamos, no hay ningún inconveniente siempre y cuando sea para fines personales. Y entonces yo puedo lanzar preguntas como esta. ¿De quién fue el presidente de Colombia en el año 1960? Seguramente con la información con la cual fue entrenado, que contenía, entre otros datos de Wikipedia, pues lo más probable es que me responda y que la probabilidad de que la respuesta sea cierta, pues es relativamente alta. Entonces aquí me responde que fue Alberto Lleras Camargo. ¿Qué pasa? Que, digamos, como persona yo le puedo hacer preguntas generales y no tiene ningún problema. Cuando yo ya quiero preguntarle algo no tan general, sino supongan ustedes que le quiero preguntar qué pasó en la junta directiva de la semana pasada, pues aquí tenemos un inconveniente y es que el modelo no tiene esa información en el entrenamiento. Fíjense que me responde algo como que él no tiene acceso a eventos específicos que hayan ocurrido después de mi fecha de corte en septiembre del 2021. O sea que si yo le pregunto incluso un tema general que haya sucedido después del 2021, no necesariamente voy a obtener una respuesta directamente del modelo. Entonces, ese es un tema. Primero, como la cantidad de información con la cual fue entrenado, tiene una fecha de corte. Ya en la plataforma y con ciertos ajustes, uno puede incluso configurar algunos plugins que le den como más capacidad, pero por default está hasta aquí.
Y lo segundo es que así fuera, digamos que le preguntara no por la junta directiva de la semana pasada, sino le quiero preguntar qué sucedió en la junta directiva de agosto del 2020, por poner algo. Pues eso sucedió antes de esa fecha, pero lo más probable es que esa información no estaba pública en Internet. Entonces, así hubiera sucedido antes, como es información más bien privada, o puede que incluso esté pública, pero no fue usada para el entrenamiento del modelo, pues igual tampoco va a encontrar la información. Entonces, Yo, aquí tenemos uno de los primeros inconvenientes cuando queremos trabajar con nuestra información. Y es que mientras yo le haga preguntas generales, probablemente voy a tener una respuesta, pero si ya le pregunto algo de más particular respecto a mi compañía, es más complejo porque puede no tener la información. Yo, Ese es uno de los temas. aprovechando que estamos hablando un poquito sobre las respuestas que nos puede dar ChatGPT, aquí hay una Sí, pregunta que dice, ¿qué tan seguros son mis datos cuando utilizo ChatGPT? allá voy. Y ese es el siguiente tema por el que voy por este camino. Y es Listo. que cuando estamos usando ChatGPT, como lo vimos, ChatGPT es una aplicación web, ¿cierto? Es una aplicación web pública y es la misma aplicación para todo el mundo. Y desafortunadamente, si no tenemos cuidado, la información que nosotros entregamos acá puede ser usada para entrenar los modelos, lo que quiere decir que eventualmente esa información puede ser pública. ¿Listo? De hecho, tenemos varios casos de algunas compañías, por ejemplo, les menciono Samsung, que en algún momento bloqueó el acceso a ChatGPT porque algunos de sus funcionarios tomaron información privada de la compañía, la subieron acá para hacer algunas preguntas y luego esa información terminó siendo pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y por eso les mencionaba, como personas, ¿cierto? Para temas personales, usar ChatGPT, súper bien. Para una compañía, no es tan recomendable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el tema de privacidad, el tema de seguridad, ahí es, digamos, más complejo y puede ser susceptible de que esa información termine siendo revelada a otros usuarios y de todas formas no es tan fácil llevar ese control. ¿Listo? Solamente hasta, creo que como la semana pasada, si mal no estoy, ChatGPT sacó, o más bien OpenAI sacó una versión que se llama ChatGPT Enterprise, que ya es una versión pensada para resolver esos temas. Sin embargo, pues todavía, por ejemplo, no se conocen los temas de precios que puede tener. Entonces, ¿cómo podemos hacer a nivel de una compañía? Pues existen otros servicios que pueden incluso usar los mismos modelos de OpenAI. Por ejemplo, pueden usar este mismo modelo GPT, ya sea el 3.5 o el 4, pero de una manera privada, ya no usando ChatGPT, sino de una manera privada. Y ahorita les voy a mostrar, de hecho, un ejemplo de algo que tenemos, que construimos de esa manera y que pues ya me garantiza como compañía que voy a tener todos los temas de seguridad, de privacidad, que pues digamos, ya cuando estoy a nivel personal haciendo preguntas generales, de pronto no me importa mucho, pero pues si ya lo que voy a procesar la información de mi compañía, información clasificada, temas que requieren cierto nivel de privacidad, pues no lo debería hacer. Bueno, algunas tendencias muy rápidas de cómo se está moviendo en este momento todos los temas relacionados con inteligencia artificial y también específicamente inteligencia artificial generativa, que es lo que más está creciendo. Pues por aquí vemos algunos datos importantes, como que automatización. Esto sin duda va a avanzar muchísimo en los temas de automatización a una escala que no habíamos visto, porque hasta antes de esto, hasta antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa, la automatización venía más de procesos manuales, repetitivos, que no requerían
un nivel de complejidad tan alto, sino que eran más bien simples y repetitivos. Y la automatización se limitaba a eso. Si yo tengo que ejecutar la misma tarea todos los días o todas las semanas y siempre realizo los mismos pasos, pues desde luego con algún proceso de automatización yo podría simplificar ese proceso, acelerarlo. Desde luego si hace sentido. Y me refiero a cuando nosotros trabajamos en temas de automatización, no solo es automatizar porque queremos automatizar o porque se puede automatizar, sino es automatizar haciendo un escenario, una evaluación de un costo-beneficio. Porque también hemos visto casos donde efectivamente se automatizó un proceso, pero al final salió más caro la automatización que seguirlo ejecutando a mano. Entonces no tiene ningún sentido, ¿cierto? Hay que automatizar cuando hace sentido, si el ahorro que voy a tener es significativo, si el riesgo que voy a reducir es significativo, porque es que es la única persona que conoce eso y si esa persona no está, el negocio va a quedar parado. Entonces, bueno, de pronto ahí tiene sentido, ¿cierto? Pero estaba, digamos, limitado, restringida a ese tipo de tareas. Hoy en día ya va mucho más allá y va hasta escenarios donde se requiere un procesamiento intelectual digamos, donde tendríamos trabajadores que no es que ejecuten tareas tan repetitivas, sino son tareas que requieren cierto procesamiento, cierto análisis, pero que este tipo de tecnología ya incluso pueden realizar. Entonces, la automatización se está disparando en estos momentos para muchas de esas tareas. Incluso hay proyecciones. OpenAI, de hecho, sacó también unos artículos mencionando la visión de cuáles eran los cargos o los roles que probablemente tendrían un mayor impacto por estas tecnologías, que pueden tender a ser reemplazados por estas tecnologías. Incluso cuando nosotros revisamos estudios de cómo había venido avanzando los temas de automatización y cómo era el impacto en los diferentes roles y cargos en las organizaciones, realmente solo se encontró en algunos estudios que se han hecho por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, solo se encontró un rol, un cargo que fue totalmente reemplazado por la automatización, solo uno. O sea, de todo el espectro de diferentes roles, cargos, posiciones en las compañías, se encontró que solo uno había sido totalmente reemplazado por la automatización. Y ese cargo y ese rol era o es el de ascensorista. De pronto algunos de ustedes no alcanzaron a vivir esa época, pero hace unos años, cuando arrancaron los ascensores, te subías a un ascensor y había una persona controlando el ascensor para subir y bajar. Hoy en día, pues eso nos parece súper raro porque pues llegas y oprimes el número del piso y sales, ¿cierto? Pero en esa época había una persona desempeñando esa función. Y ese rol fue totalmente reemplazado, o sea, la automatización ya volvió esa posición innecesaria, ya fue totalmente automatizada. Pero los otros roles no, solamente en cierto grado ayudó a algunos roles. Hoy en día lo que se está viendo es que en algunos casos hay roles o hay funciones en una compañía que pueden ser reemplazadas hasta en un 90-95% y de trabajadores de conocimiento que pues no se pensaba hace algún tiempo que pudiese llegar la automatización allá. Entonces son estadísticas y temas que tenemos que ir viendo porque seguramente el impacto que vamos a tener en la forma en la que las organizaciones están funcionando va a ser, digamos, más alto de lo que podríamos haber previsto. De hecho, por ponerles un dato, IBM hace poco anunció que había frenado toda la contratación de nuevas personas para su back office, porque lo que está viendo IBM es que muchas de esas posiciones las va a empezar a reemplazar con automatizaciones utilizando este tipo de tecnologías.
O sea, ya los temas se están moviendo de una manera importante. Incluso, de pronto ustedes han escuchado la huelga en este momento que estamos teniendo en Hollywood, que muchos actores, un sindicato de actores está en este momento en huelga y también, si mal no estoy, el de guionistas. ¿Y cuál es el motivo detrás de esa huelga y de haber frenado todas las producciones en las que estaban participando? Precisamente porque las productoras, pues utilizando este tipo de tecnologías, quieren empezar a trabajar muy fuerte con inteligencia artificial, desplazando a los actores y a los guionistas y ya hacerlo todo por este lado. Eventualmente, pues estamos como en esa etapa de transición. Obviamente va a haber alguna resistencia, pero finalmente, pues de la forma por lo menos en la que yo lo veo, esto va a seguir avanzando y en algún momento pues llegará al punto de poder hacer esos reemplazos. De hecho, por ahí si ustedes ven en YouTube, hay diferentes cortos, diferentes creaciones ya con inteligencia artificial que pues las vemos y no sabemos realmente cómo se va a mover esto, porque hay un corto de una película muy interesante que dura más o menos unos 20, 30 segundos. El autor demoró 7 horas y gastó como $150 y ustedes lo ven y está al nivel de cualquier producción de Hollywood de miles de millones de dólares. Entonces, lo que se va a venir en estos temas es bien, bien interesante. Súper. Pero Gio, aterricémoslo. perdón, Sí, antes de dale, avanzar, para que respondamos algunas preguntas de las que claro. tenemos acá en el chat. La primera que tenemos es, ¿qué diferencia hay entre las versiones pagas y free? ¿La información es más real? Bueno, no realmente. Pues lo que pasa es que la versión 3.5, por ejemplo, y la versión 4 se diferencian en que en la 4 se usó más información. Y al tener más información, el resultado puede ser más preciso cuando nos contesta. Sin embargo, no necesariamente se resolvió el problema que les mencionaba yo de las alucinaciones. Igual puede tener unas respuestas que no sean verdaderas, porque como la información igual, la información base, arrancó de lo que había en Internet, pues en algunos casos esa información no era real. Y entonces también puede suceder. Sin embargo, aquí se usa un mecanismo adicional y es un refuerzo del entrenamiento. Y es que lo que hizo OpenAI fue entrenarlo con la información y contratar un batallón de personas que previo al lanzamiento empezaron a utilizar la plataforma y lo que hacían estas personas era calificar las respuestas, si era acertada o no. Y entonces por eso se ha logrado un nivel de precisión mayor, porque ya no solo arrancó de la información como estaba en Internet y ya, sino que también se le hizo ese refuerzo indicándole si la respuesta era verdadera o era falsa para que el modelo pudiera ser más preciso. Pero de todas formas, igual todavía, así sea la última versión del modelo, la versión paga, puede tener esas desviaciones en algunos casos específicos. Súper. Gio, ya que mencionas ChatGPT 4.0, ya podemos hacer uso nosotros de este. Así es, ya se puede utilizar de básicamente de dos formas. Si ustedes quisieran usarlo como personas, pueden entrar en ChatGPT. La capa gratuita es con 3.5, la capa paga, o sea, tendrían que pagar una suscripción para poder usar la versión 4. Ese es un modelo. Si ya lo quieren usar como organización, ¿cierto? A nivel de la compañía, la recomendación que nosotros damos es que no vayamos por ChatGPT, por el de OpenAI, porque ya vimos que puede haber unos temas ahí de privacidad, sino que usemos ese mismo modelo, pero en este caso en Azure. Microsoft, como tiene una inversión importante en OpenAI, tiene el derecho exclusivo de utilizar esos mismos modelos dentro de una suscripción en Azure, con la ventaja de que es el mismo modelo, pero ya no estoy usando el modelo público, la aplicación pública, sino que yo tengo el modelo en mi suscripción para mí y ya en ese sentido ya incluye todos los temas de privacidad, seguridad y digamos que esa capa de nivel empresarial
para que una compañía esté, digamos, tranquila en usar ese servicio con su propia información. Bueno. Listo. Y por este lado tenemos, ¿el chat GPT será abierto o definitivamente tenemos que depender de un copilot? Bueno, no me queda tan clara la pregunta respecto a si será abierto. No sé si se refieren a que sea open source. Tal vez si es por ahí la pregunta, pues Yo creo que sí. en este sentido, ChatGPT o los modelos de OpenAI, no en el momento, pero por ejemplo, Facebook liberó un modelo similar, que es un modelo que se llama precisamente como el animal, y es un modelo open source, abierto, que también se puede usar. Entonces, como les decía, lo que pasa es que hay muchos modelos en el mercado. Compañías como Meta, como Google, como Amazon y otras tienen muchos modelos ya, incluso otras eh, han liberado muchos modelos. Lo que pasa es que pues ChatGPT es el más común y el que probablemente nuestros usuarios conocen y ya están de alguna manera incluso acostumbrados. Pero pues hay otras opciones. Digamos que ya a la hora de revisar los escenarios se pueden evaluar diferentes opciones. Súper. Bu- Perfecto. Y ya la siguiente pregunta creo que la Dale. respondemos en este slide y es ¿cuáles crees que son las industrias que sí o sí deben adoptar pues, la inteligencia Ah, artificial? Para acá vamos. listo, preciso. Y sí, y aterrizándolo un poco más, ¿no? Porque pues eso era como la introducción general, pero ya hay entonces en una compañía cómo aplica. Aquí tenemos algunos casos de uso que pueden ser viables y que de hecho los analistas han empezado a investigar, como por ejemplo, pues los analistas que siempre estamos evaluando, Gartner, McKinsey y demás, que ya han empezado a revisar y evaluar cómo pueden tener impacto en las organizaciones. Y lo que estamos viendo es que no hay una industria específica. O sea, esto no le aplica solo a esta industria o principalmente a esta otra, no. Esto es un tema que le aplica a cualquier industria. Aquí hay unos ejemplos muy particulares de cosas que se pueden hacer, pero incluso aquí hay unos escenarios que le aplican a cualquier industria. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si nosotros tenemos desarrollo de software en la compañía, hacemos código, pues por acá podemos usar algo como un GitHub Copilot u otras herramientas similares que son asistentes para ayudarle a los ingenieros a escribir código más rápido. Eso, por ejemplo, ya ha empezado a revolucionar el mercado porque muchas compañías, incluida la nuestra, que nos dedicamos a desarrollo de software, pues pueden usar este tipo de tecnologías y al usarlas tenemos unos incrementos interesantes en temas de productividad. Por lo tanto, hay proyectos que pueden ejecutarse en mejores condiciones. Pero obviamente, en cualquier sector que ustedes vean, esto tiene aplicabilidad. Sobre todo en escenario, y el escenario más común que estamos viendo es cuando la compañía tiene un conjunto, un volumen de información muy alto y es complejo, es difícil analizarlo, buscar información, obtener datos. Les pongo un escenario que de hecho les voy a mostrar ahorita un demo rápido que hemos venido trabajando. Y es que en algunas compañías tenemos mucha información, por ejemplo, en documentos, pero no es fácil para los usuarios y yo puedo tenerlo organizado por allá en una librería, en un portal, en un gestor documental, pero a veces no es tan fácil llegar al documento específico que tiene la información que yo requiero. Y pues hacer búsquedas no ha sido tradicionalmente tan simple. Hay mecanismos, pero de todas formas requiere a veces un procesamiento, unos tiempos interesantes o complejos a veces que no me permiten llegar a la información de la manera más rápida posible. En esos escenarios, por ejemplo, utilizando este tipo de tecnologías, hoy en día lo que podemos hacer es que podemos rápidamente tomar esa información, usar un modelo de estos y tener un chat para nuestra compañía o una aplicación de cualquier tipo, puede ser una aplicación en un canal como Teams, como este que estamos acá, una página web, un chat, una aplicación móvil, donde el usuario pueda preguntar cualquier cosa y por detrás el modelo es capaz de ir y obtener esa información de una manera supremamente rápida.
Entonces, ese es uno de los escenarios más comunes, que por ejemplo aquí lo tenemos resaltado precisamente por eso, porque es uno de los más comunes y que más estamos trabajando. Y es crear un asistente virtual o una funcionalidad realmente que permita resolver cualquier inquietud con información sobre información de mi compañía de una manera, digamos, rápida. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero por un demo muy rápido que tengo por acá. Este es un demo de una aplicación. En este caso está publicada en Azure. No es el ChatGPT, es una aplicación particular desarrollada, pero que por detrás usa los mismos modelos, el mismo modelo de OpenAI, con la diferencia que no está en el servicio público de OpenAI. Entonces, la información que yo ingreso acá, todas las interacciones que tengo acá son privadas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Simplemente lo primero que yo hice por acá fue autenticarme. En este caso, me autentiqué con mi usuario de la compañía. Entonces, de esa manera también ya estoy protegiendo que solamente la usen usuarios de mi compañía, por ejemplo. Y luego, ya simplemente yo selecciono aquí lo que yo les decía, cómo quiero que se comporte ese modelo, que sea muy creativo, que sea más bien balanceado o que sea preciso. Preciso tiende a ser más conciso y tiende a disminuir un poco la probabilidad de que genere contenido que no sea real. Y simplemente ya le digo que quiero aquí utilizar un chat o también podría arrancar a partir de un archivo, pero ya les hablo un poquito de eso. Entonces le digo que quiero aquí que sea general y le voy a preguntar aquí cualquier cosa, simplemente algo rápido. Le digo que me cuente un chiste. Y pues aquí me responde con una pregunta, una respuesta, en este caso un chiste. Pero no solamente eso, sino que también aquí podemos combinar cosas que antes eran un poco más complejas. Supongamos que ahora le quiero preguntar cuál es la receta de un encebollado. He estado recientemente hablando con amigos ecuatorianos y siempre recomiendan un encebollado. Entonces aquí le estoy preguntando cuál es la receta de un encebollado y hay varios temas acá y es que el primero es cambiar el idioma. Al final al modelo, digamos que eso termina siendo indiferente. Es más, me responde en el idioma en el que le estoy preguntando. Antes nos tocaba implementar algún mecanismo para traducir y para... No, aquí ya no hace falta. El mismo modelo soporta multidioma. Y en este caso me dijo la receta, por aquí la encontró y me dio todas las indicaciones y las instrucciones. ¿Por qué? Pues porque esta información la encontró, como mencionaba, por allá en Wikipedia. Seguramente hacía parte de su entrenamiento. Otro tema, veámoslo por acá, que esto es algo que en lo que hemos venido trabajando con algunos de nuestros clientes. Y es que, como mencionaba, yo tengo a veces en la compañía muchos documentos, mucha información, pero no es fácil buscar. Les estoy mostrando aquí un ejemplo de unos documentos que están publicados en el sitio web de la Alcaldía de Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Entonces, esto, por ejemplo, es una acta ordinaria o bueno, una acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Guayaquil del 1 de junio de 2023. Y por aquí me dice, pues que en esa sesión estuvo el señor alcalde y que por aquí dijo alguna cosa y que el secretario dijo otra cosa y que el concejal no sé qué dijo otra cosa, ¿cierto? Entonces está como todo digamos, la recopilación de lo que pasó en esa sesión. Entonces nosotros desarrollamos una solución, por ejemplo, como esta. Déjenme la abrimos por acá. Una solución como esta, digamos, una interfaz muy simple. Esto fue una prueba de concepto que hicimos con ellos, aunque ya estamos trabajando en desarrollar la solución que le van a liberar a los ciudadanos de Guayaquil para que hagan estas consultas. Porque aunque a mí personalmente me parece curioso, resulta que los ciudadanos les están escalando muchas preguntas de ese estilo. Uno, pues yo tendería a pensar personalmente que a veces los ciudadanos como que no estamos tan preocupados por ese tipo de cosas, pero allá les están llegando muchas consultas de qué es lo que está pasando en las sesiones. Y aunque la información está en los documentos, no es fácil para los usuarios encontrarla.
Entonces, pues simplemente les llegan preguntas. Entonces, ya con una solución como esta, yo llego y proceso esa información y luego vengo y le pregunto, ¿qué pasó en el acta, en la sesión ordinaria del 1 de junio de 2023? Y por aquí él me puede contestar. Entonces, no tuve que irme a buscar, no hice un proceso, no, él mismo me resolvió esto. Es más, yo puedo seleccionar aquí la referencia y puedo llegar a mostrar el documento a partir del cual se obtuvo esa información. Que esto es ya muy diferente a simplemente la información que me respondía el modelo en cualquier modelo, ChatGPT o cualquier otro, porque ya no es información que puede tener un grado de certeza o no, sino que aquí incluso yo ya le respondo al usuario con referencias. Y entonces aquí ya puede corroborar y contrastar la información que le estoy dando. Entonces, esto digamos que va un poco más allá, que me permite hacer consultas con esa información de mi compañía. O sea, si yo le pregunto esto al simple modelo de ChatGPT, pues no me va a responder porque no lo tiene. E incluso yo le puedo preguntar aquí, puedo seguir la conversación. Le voy a preguntar qué concejales participaron en la sesión. Entonces le lanzo esa pregunta y fíjense también algo acá interesante y es que ¿en cuál sesión? Aquí no le estoy indicando nada, pero como yo estoy aquí en una interfaz de chat y él tiene el contexto, pues él sabe que le estoy preguntando por la sesión del 1 de junio de 2023 y por aquí me saca la lista de qué concejales participaron. Lo interesante también es que a diferencia de lo que hacíamos antes con un bot, un chatbot de preguntas y respuestas, pues yo le llenaba un listado de las 20 o 30 o 200 preguntas más comunes y le ponía la respuesta, ¿cierto? Y lo iba entrenando cada día poniéndole más preguntas, más respuestas. Aquí ya no. Aquí yo lo único que hago es pasar los documentos y el mismo modelo se encarga de resolver eso. O sea, ya no me toca hacer esa labor de ponerme a pensar qué será lo que me va a preguntar el usuario y cómo será que me lo va a preguntar. No, aquí le pasamos toda la información, el usuario pregunta como se le ocurra y el modelo entiende esa pregunta y va y busca la información correspondiente. ¿Listo? Entonces, un escenario interesante. Otros escenarios que ya muy pronto vamos a ver todos, porque esto está a punto de llegar, lo que Microsoft ha denominado como copilots, que son herramientas que por detrás también usan estos modelos, pero para funciones muy específicas. Veamos este corto video. Eso, este tipo de herramientas como, eh, por ejemplo, lo que se conocen como copilots, que hay copilots para diferentes escenarios, hay unos para seguridad, hay uno, pues los que van a estar en Office, ya viene también copilot para Windows. Todo este tipo de herramientas, pues también van a cambiar un poco la forma en la cual trabajamos, a simplificar muchas de las tareas que hacíamos, acelerar ese trabajo
que necesitamos realizar y que con este tipo de ayudas podemos realizar de una manera más simple, más rápida. Eso pues ya están este tipo de herramientas muy cerca de salir, probablemente inicios del siguiente año ya estén saliendo. Obviamente hay que hacer unos análisis importantes ahí porque ese tipo de herramientas van a venir con un costo adicional. Entonces hay que evaluar a qué usuarios, en qué casos y cómo vamos a empezar a poder utilizar ese tipo de funcionalidades. Seguramente en algunos casos tendrá sentido para algún conjunto de usuarios, en otros casos para otro. Habrá que irlo evaluando. Pero bueno, eso es algo de lo que también se va a venir que directamente a nuestros funcionarios, pues puede llegar a impactarlos de una manera importante con ayuda para el trabajo que tienen que hacer en su día a día. Qué Sí, pena. Aprovecho para que resolvamos aquí algunas dudas que tenemos. claro, Hablaste de Azure y otras nubes. ¿Podríamos sí. decir que alguna es más fuerte que la otra en inteligencia artificial? Bueno, yo les cuento mi apreciación particular. Desde luego puede estar errada, pero en general, en este momento, todas van de una manera muy similar. La realidad es que todo esto arrancó con unos modelos denominados Transformers que en su momento diseñó el equipo de Google. O sea, Google es una de las compañías que más adelantadas va con estos temas. Sin embargo, Google lo venía trabajando, pero lo venía trabajando más bien de una manera interna. No lo había todavía empezado a sacar hacia afuera a usuarios finales. En algunos productos lo venía incluyendo. ¿Y qué pasó? Que pues en ese lapso de tiempo, pues otras compañías, en este caso OpenAI, avanzó también muchísimo y digamos que de alguna manera tuvo un impacto muy fuerte en el mercado. Google ya también, pues obviamente empezó a sacar eh, productos similares. Tiene, por ejemplo, BART, que también es muy bueno, que es similar a lo que podemos hacer con ChatGPT, pero digamos que todos han venido trabajando. Por ejemplo, en el caso de Amazon, pues por hablarles de los tres grandes, Amazon también tiene unos modelos que desarrolló internamente, que ha venido utilizando y han venido también no solo haciendo eso, sino integrando otros modelos que han venido desarrollando nuevas compañías. Digamos que en este tema se han empezado a meter nuevas compañías, aparte de los tres proveedores grandes de nube, que han venido desarrollando este tipo de modelos. Por ejemplo, Stable Diffusion para temas de generación de imágenes y otros. O sea, hay muchas compañías y lo que han hecho también los tres grandes es empezar a incluir esas compañías. Entonces yo en cualquiera de las nubes en este momento puedo usar diferentes modelos. Ya particularmente, si yo quisiera usar los de OpenAI, esos están exclusivamente en Azure, pues por el acuerdo que tiene Microsoft con OpenAI. Pero en las otras yo también podría utilizar otro tipo de modelos, como el que les mencionaba de Meta y otros que hay en el mercado. Bueno, Súper. Yo aprovecho esta pequeña pausa para recordarles a todos que en el chat van a estar encontrando una encuesta muy corta donde nos pueden, digamos, como dar su punto de vista, nos pueden decir qué les ha parecido el espacio y que obviamente pues nosotros podamos saber cuáles son sus necesidades con respecto a este tema. Estoy yo. Continuemos. listo, muchas gracias. Entonces, aterricemos un poquito eso que les acabo de mostrar, la búsqueda con datos empresariales. ¿Cómo funciona eso? Idealmente, yo debería tomar el modelo, ¿cierto? El que sea, en este caso, pues los de OpenAI, ese modelo GPT, y entrenarlo con mi información. Sería lo mejor. ¿Por qué? Porque si yo lo entreno con mi información, lo mismo que hizo OpenAI, pues ya luego solo le pregunto y sale. O sea, ya teniendo la información, pues me debería poder contestar. En la práctica, eso no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque es que entrenar un modelo de esos no es algo tan trivial, tan rápido, ni tan barato. Eso, eso toma bastante tiempo, un poder de cómputo importante y un costo alto. Entonces no es viable. Entonces lo que hacemos es, en lugar de entrenarlo, lo que hacemos es conectarlo con unas fuentes que pueden ser archivos, documentos de Office, SharePoint, cualquier tipo de archivo que yo pueda convertir en texto. Y lo que hago es un proceso como este.
tomo mis fuentes, las que sean, documentos, archivos o incluso bases de datos, también lo puedo conectar. Esa información la proceso y la cargo en algo que llamamos una base de datos especializada o de indexación. De pronto algunos de ustedes han escuchado hablar del tema de bases de datos vectoriales que se está usando mucho hoy en día. Entonces yo puedo hacer eso. Lo que hago es tomar esta información y almacenarla acá. Ya puede ser como un texto o como vectores o los dos. Puedo almacenar el texto y el vector. El tema de vectores es algo relativamente, pues, tiene un tema complejo por detrás, pero el concepto es sencillo. En lugar de buscar textos, ¿cierto? Que un texto se parezca a otro o que sea como otro, yo lo que hago es convertir el texto en una representación numérica que me conforma un vector multidimensional. Almaceno eso en una base de datos especializada que al tenerlo de esa manera, cuando yo hago una búsqueda, las búsquedas son más eficientes. Al final se resume en eso. O sea, poder buscar más rápido, representar el texto de otra manera que me permita buscarlo más rápido con unos temas contextuales. Entonces yo proceso la información y la almaceno. Y luego viene mi usuario, hace una pregunta. Yo desarrollo, aquí es donde nosotros entramos, desarrollamos un API, una funcionalidad que le permita tomar la pregunta y buscarla aquí, en esta base de datos. Entonces, fíjense que todavía no he ido al modelo, porque es que en el modelo yo no tengo esa información. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un preprocesamiento de la información que ya almacené, que ya procesé, hago una búsqueda inicial acá. Y ya cuando hice esa búsqueda, lo que hago después es tomar la pregunta, tomar las posibles respuestas de lo que encontré acá. Aquí me encontró 3 o 4 o 5 resultados que pueden ser la respuesta y ahí sí se los paso al modelo. Y el modelo toma la pregunta, las posibles respuestas y ya me arma la respuesta final. ¿Listo? Ese es el modelo de lo que se está haciendo hoy en día. Técnicamente, esto se conoce como RAG o Retrieval Augmented Generation. Es el término que se utiliza para esto, que es la forma en la cual yo puedo conectar un modelo de estos de inteligencia artificial generativa con datos que no tiene el modelo, pero que yo le puedo pasar para que me pueda buscar. ¿Listo? ¿Por qué lo hacemos también de esta forma y por qué simplemente no le paso toda la data? Porque cuando yo le hago una pregunta, estos modelos tienen un límite. Hay un tamaño máximo de las preguntas que yo le puedo hacer en cantidad, no de caracteres, sino de un término que se conoce como tokens, que es una representación de ese texto. Entonces, hay un límite. Yo no le puedo enviar pues todos los documentos para que él busque. No se puede. Entonces, lo que hacemos es primero hacer una búsqueda previa que reduzca el conjunto de información y luego si ya se lo puedo pasar para que me responda. Ese es como el mecanismo. Y ya por detrás, pues esa API puede conectarla con cualquier canal. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación en Teams que desarrollé con Power Apps y que uso haciéndole preguntas como qué pasó en la sesión del 1 de junio, o sea, el mismo que les acabé de mostrar, pero como es un API, pues yo lo puedo usar desde cualquier lado. Aquí lo estoy usando desde una aplicación en Teams. Aquí desde un bot un poco más tradicional, la misma pregunta y al final digamos que el frontend no importa, puede ser cualquier canal, porque la funcionalidad me queda expuesta como un API. Y ya para cerrar, un par de temas. El primero, entonces nos va a reemplazar este tema de la inteligencia artificial generativa. Como nosotros lo vemos, no necesariamente, pero las personas o las compañías que empiecen a usar esto, que empiecen a inyectar esto en su servicio, seguramente sí nos van a reemplazar. O sea, si nosotros no empezamos a ver cómo involucramos este tipo de funcionalidad dentro o este tipo de tecnologías en nuestros procesos, pues las otras compañías sí lo van a hacer, van a lograr ser más eficientes y por lo tanto pues van a tener una ventaja en el mercado. Entonces, este no es un tema de que nos va a reemplazar la tecnología per se, sino hay que ver cómo le podemos nosotros sacar el mejor provecho para estar en mejores condiciones y competir de una mejor manera. Y ya finalizando, hay otro tema.
Y ¿podemos empezar a usar este tipo de tecnologías? Claro, o sea, podemos hacerlo y como les mostré ahí en ese ejemplo, podemos arrancar de escenarios muy simples de optimización de búsqueda de información. Eso lo puedo hacer ya. Sin embargo, para una estrategia más general, más a largo plazo, no un caso de uso concreto que podemos hacer ya, pero para una estrategia más a largo plazo, debo tener en cuenta que todos estos temas de inteligencia artificial, todos estos temas se basan en la data. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, porque si yo no tengo mi data con calidad, ¿cierto? Si yo tengo mi data con problemas, si estoy desestructurado, no tengo una buena organización, pues al final estos modelos funcionan. Yo le paso una data que él procesa y me genera una respuesta, pero si yo le paso data con basura, pues la respuesta probablemente también va a tener basura. Entonces, ya pensando en una estrategia más general, hay que hacer unos procesos que arranquen precisamente a partir de los datos del gobierno, de calidad, de cómo vamos a centralizar o a organizar la data para que esas fuentes estén preparadas, estén organizadas de una manera adecuada, de manera tal que cuando yo lance todos estos procesos, pues la información sea mucho más digamos, confiable, sea más eficaz los resultados que yo obtengo ahí y no desorganizados y con información que no tenga nada que ver porque mi data no está preparada. Entonces hay unos temas adicionales de preparación. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema de Copilot. Si quisiéramos empezarlo a usar, también tenemos que hacer unos procesos previos. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros también podemos apoyarlos. Ya de hecho, nosotros tenemos unos servicios de consultoría sobre cómo se pueden empezar a trabajar estos temas y cómo nos podemos organizar, por ejemplo, para poder utilizar Copilot, porque eso no es solo prenderlo y ya. Hay que tener una organización y un alistamiento previo de mi organización que revise múltiples aristas, incluido licenciamiento, incluido cómo está organizada mi estructura y demás, para que podamos sacarle realmente provecho. Entonces, nada, eso era lo que queríamos contarles en la mañana de hoy. No sé, Emma, si tenemos por ahí alguna pregunta adicional. Sí, Gio, aquí podemos contestar un par. La primera es, hablemos en términos de productividad. ¿Cuánto será más o menos el incremento en la productividad que tenemos? Listo. Obviamente eso depende mucho de los escenarios, pero yo te pongo uno que es muy cercano a mí y a nuestra compañía porque pues, nos dedicamos a desarrollar software. Por ejemplo, GitHub Copilot o herramientas similares. Se han hecho estudios y análisis donde nos dice que la productividad de un ingeniero de desarrollo utilizando estas herramientas está entre un 30 y un 50%. Es decir, entre un 30 y un 50% de aumento en la productividad a la hora de escribir código. Ahora, no necesariamente eso se traduce en que los desarrollos los voy a hacer 30% o 50% más rápido, porque finalmente cuando estamos creando una aplicación, desarrollar el código es una parte del proceso, pero hay muchas otras actividades. Pero depende del escenario, se está viendo eso. Y como les decía, hay documentos, un artículo, un documento de OpenAI que muestra que algunas profesiones pueden ser reemplazadas con inteligencia artificial generativa hasta en un 90-95%. Entonces, pues asimismo será como el aumento en productividad si se hacen ese tipo de automatizaciones. Súper. Gio, por otra parte tenemos una pregunta que dice, ¿qué es mejor? ¿Crear mi propia inteligencia o armarlo sobre las herramientas existentes? ¿Qué tan costoso es crearlo tailor-made? Listo. Pues también opinión personal, en este momento es más, digamos, estratégico usar este tipo de modelos que ya existen. De hecho, pues hay modelos open source como este que liberó Meta, que es el modelo Llama, y hay otros que se pueden usar, no necesariamente el de OpenAI, hay muchos modelos. Pero ¿qué es lo que sucede? Entrenar un modelo de estos es supremamente costoso. Es muy costoso para hacer inteligencia artificial generativa. Supremamente costoso. Toma muchísimo tiempo y la inversión es muy alta, lo cual no daría para que pues una compañía mediana, incluso algunas grandes, pues tengan como el bolsillo que soporte eso.
Entonces, lo más probable es que terminemos usando estos modelos, alguno de estos modelos. Finalmente, ya están entrenados, nos los venden como servicio, pagamos por el uso, entonces de una manera se pueden utilizar de una manera simple. Si ya lo que no estoy haciendo no es inteligencia artificial generativa, sino estoy haciendo otro tipo de machine learning, modelos predictivos, descriptivos y demás, pues eso sí lo hacemos como veníamos haciéndolo antes, que es a partir de un conjunto de información tal vez histórica, yo diseño unos modelos que me puedan predecir o me puedan sacar alguna información a partir de esa información. Eso tiene sentido seguirlo haciendo. O sea, este tema de inteligencia artificial generativa cumple una funcionalidad diferente a la que traíamos con esos modelos y la recomendación que yo les daría es que nos toca usar los modelos que están en el mercado, alguno de ellos, cualquiera de ellos, porque pues es supremamente costoso. O sea, el entrenamiento de estos modelos ha costado miles de millones de dólares. O sea, en esos términos estamos hablando. Súper. Yo, ya como para que demos cierre, recordarle a las personas que ahí en el chat pues está la encuesta para que por favor nos ayuden diligenciándola y pues, conocer mucho más sobre lo que digamos como están buscando desde este tema. Para que cerremos, Gio, podemos dar una diferencia entre inteligencia artificial y automatización inteligente. Ah, mm, sí, digamos, pues yo podría decir que si quisiéramos diferenciarlo es que nosotros teníamos procesos de automatización donde la automatización simplemente era repetir algo de la misma forma sin tener en cuenta ninguna condición en particular. Entonces yo siempre elaboraba un proceso en el que sigo 5 tareas y siempre la hacía de la misma forma. Entonces la automatización arrancó por ahí. Luego, lo que empezó a hacerse es que ya no hacía simplemente automatización per se, o sea, hacer la misma tarea, sino que se le empezó a inyectar los temas de inteligencia. Entonces, cuando hablamos de automatización inteligente, es que ya las herramientas tienen cierto nivel de inteligencia. Y desde manera simple, supongan ustedes, yo quiero procesar un documento. A mí me llega al correo unas facturas todos los meses o en determinada época del mes. Entonces, yo hoy en día, y eso digamos es muy normal, puedo hacer un proceso de automatización que lo que haga sea leer esa factura, extraer unos datos específicos y llevármelos a un sistema mío interno. Entonces, lo que estoy usando es aplicando inteligencia artificial que me permita leer y entender un documento, sacar determinados elementos de ese documento, de esa factura, y luego hacer la carga en un sistema que digamos que eso es ya lo más tradicional. Entonces, al final, lo que pasa es que la inteligencia artificial me permite optimizar las automatizaciones inyectándoles capacidades que antes era muy complejo, porque pues antes de que pudiera hacer esto, pues poder sacar datos así de una manera fácil de un documento, pues necesariamente requería intervención humana. Hoy en día lo pueden hacer. Entonces, digamos que la inteligencia artificial es un tema diferente, pero que yo lo puedo inyectar en múltiples campos, en este caso en el campo de la automatización. Bueno, yo, ya para que cerremos, muchísimas gracias. Queremos de pronto tener un último mensaje sobre, digamos, como Software One, cómo, digamos, qué podemos ofrecer en este momento a nuestros clientes, qué acompañamiento pues podemos tener con ellos en estos temas. Por supuesto. Bueno, ya cerrando también, muchas gracias a todos por la asistencia, por regalarnos estos minutos en la mañana de hoy para hablar de este tema tan interesante. Y desde luego, como compañía, nosotros hemos venido trabajando en todos estos temas, ya hemos venido ejecutando diversos proyectos que utilizan este tipo de tecnologías en diferentes escenarios. Entonces, si ustedes están pensando en implementar algo o todavía ni siquiera lo tienen claro y están pensando en cómo será, en qué me podría ayudar este tipo de tecnologías, pues nosotros podemos entrar en cualquiera de esos momentos. Cuando ustedes ya lo decidieron y saben un caso de uso específico en el que lo quieren implementar, pero necesitan apoyo con la tecnología. O cuando todavía están explorando y no lo tienen tan claro, entonces podemos ejecutar desde una prueba de concepto a una implementación ya de algo que se tenga muy concreto o
como mencioné hace un momento, los temas de consultoría, si también están empezando a pensar si van a adoptar o no estos temas de copilots o quieren empezar a trabajar con estas tecnologías, también tenemos unos temas de consultoría que les puede ayudar a identificar si en su escenario cuál es el mejor modelo de adopción de todas estas tecnologías. Perfecto, Gio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Gio, por darnos el tiempo de hablar sobre este tema que es tendencia y que seguramente pues absolutamente a todos nos ha interesado demasiado. Gracias. Por supuesto, muchas gracias. Buen día a todos.